Saludo para todos mis corazones hermosos, hermosos así, inmensos, grandes. Saludos para todos, bienvenidos a este miércoles de sexualidad, aquí en Hablemos sin tapujos con esos temas que a ustedes tanto les gusta. Hoy les tengo un invitadazo de lujo, quien nos va a hablar precisamente del tema del arte del desnudo. ¿Será un tapujo? ¿Será una realidad? Pues bueno, vamos a esperar que nos va a contar el maestro Oscar Zanabria, que nos acompañará el día de hoy. Mientras tanto, yo voy saludo a ti, Eduard, que se une a la transmisión y nos manda un corazoncito así enorme también para ti, el búho online. Y por acá ya está nuestro invitadazo de lujo, ya le voy a mandar la solicitud para que se una a esta transmisión. Allí en la cajita de cuestiones, de comentarios, en nuestras historias, para nuestro invitadazo que vamos a tener el día de hoy. Por acá las tengo anotaditas para hacérselas a nuestro invitado. Y quiero darle un abrazo así en la distancia al maestro Oscar Zanabria, que es el invitadazo de lujo que tenemos el día de hoy. Maestro, buenas noches, ¿sí me escucha bien? Hola, bien. ¿Me escucha? Sí, señor. Ah, listo, perfecto. Listo, Y hola a maestro. todos. ¿Qué tal está la conexión? Pero bueno, ahí nos entendemos. Voy saludando mientras tanto. Fer Morales, por acá se une a la transmisión Sastrería Anthony, el maestro, otro maestro por acá se une, el maestro Muñoz se une a la transmisión y otros que van llegando. Ahora sí, antes de entrar en materia, quiero que conozcan a nuestro invitado Ujú, del día de hoy. Él nos va a hablar un poquito acerca de sí. quién es el maestro Oscar Zanabria, de dónde es, hace cuánto viene realizando su arte, ese arte tan bonito, y nos va a contar un poquito de su día a día y qué ha estado haciendo, porque ahí donde ustedes lo ven, han dado mostrando y exponiendo sus obras en diferentes espacios, y qué chévere que sea él mismo el que nos diga, el que nos cuente Ujú. precisamente qué ha hecho, qué ha hecho todo este tiempo, estos días. Bueno, ¿por dónde comienzo? Eh, no, Por pues el principio. así, sí, de rapidez mi historia. Eh, bueno, a mí siempre me gustó dibujar. Eso sí es algo que ha sido propio de mí. De pronto porque, bueno, la historia que cuentan es que cuando yo era niño, mi papá hacía dibujos y yo contemplaba sus dibujos y entonces de pronto ahí nace ese gusto por el dibujo, no sé. Y, Sí. y yo siempre he tenido como esa naturaleza contemplativa de quedarme mirando las cosas, apreciando los detalles. Entonces desde pequeñito sí me gustaba cualquier papel y lápiz que tenía a mi disposición a dibujar. Yo por lo menos en la escuela, los cuadernos, que ese orillo blanco que tenían, siempre lo tenía así lleno de puros dibujitos. No le ponía cuidado atención a los profesores, sino lo pasaba dibujando en clases. Era algo que siempre era para mí así como una necesidad, de cierto modo, estar dibujando en todo momento. Sí. Y pues a medida que listas de catálogos. Hola, ¿me Vimos. escuchan? Sí, ahora Sí. sí. Bueno, entonces estaba contando que de pronto, bueno, para mí las revistas de catálogos de ropa fueron como muy importantes de alguna manera porque empecé a copiar las figuras, la anatomía que venían ahí, los modelos. Entonces yo llenaba hojas y hojas y hojas de puros dibujos de las modelos de ropa interior, de Yonisa, de no recuerdo qué otras revistas eran. Y ya después,
como a los 15 años más o menos, empecé a aprender a pintar. O sea, hasta ese momento yo solo dibujaba por mi cuenta. En ese Sí. momento empecé a tomar clases con Manolo Díaz, que él es un pintor primitivista. Era algo que, confieso, a mí no me gustaba el estilo de él porque yo de tanto dibujar me enfoqué muchísimo en la perfección de las formas, de la proporción, la perspectiva, mientras que el primitivismo no tiene nada de eso. El primitivismo, como su nombre lo dice, es primitivo. Se enfoca más como en los colores, como en los detalles, pero en cantidad de detalles. Acá hay artistas, el primitivismo aquí es muy importante, por lo menos en San Gil. Hay un artista, bueno, una escuela que se creó, que es la escuela de Roncancio, que pintan así puras maripositas, florecitas. Y Manolo también, él pintaba así los paisajes. Y el tema de él también es ingenuo costumbrista, que él pinta también como los pueblos y como las costumbres, pinta trapiches, pinta en fin. Pero las figuras humanas que él pintaba a mí no me gustaban, para nada. Entonces yo empecé a pintar con él, aprendí el óleo, cómo se manejaba el óleo, pero siempre como que yo era reacio a pintar a la manera de él. Yo quería explorar por mi cuenta, pero de todas Sí. maneras aprendí muchísimo con él. Ya en algún momento también realicé un cuadro así con los detalles como él los hace, pero ese cuadro ya quería que tuviera algo de mí en ese cuadro. Entonces encontré algo que me gustó muchísimo, que era un calendario de un pintor que en ese entonces incluso todavía está vivo, Oscar Rodríguez Naranjo, el último pintor clásico de Colombia, Ujú. definitivamente. Los temas que él manejaba, espectaculares, hermosísimos. Él también pintó de todo, pero me encantó una temática que era el desnudo en el paisaje. Y yo cuando vi eso, uy, para mí fue... Entonces, eso fue lo que hice cuando empecé a pintar como desnudos allá con Manolo. Era eso, un paisaje al estilo primitivista de Manolo, pero la Ujú. figura humana quería hacerla yo y hacerla a mi estilo, más con las proporciones bien diseñadas, mejor dicho. Ujú. Eh, y bueno, después empiezan ahí como ciertas cosas porque con el pasar del tiempo, bueno, terminé el colegio, después entré a la universidad, pero entré a estudiar una carrera que no tenía nada que ver con la pintura ni con el dibujo, que yo estudié Eso pasa. biología. Sí. Y, y por consejo de varias personas, no, dedíquese a la carrera, no se distraiga con la pintura. Entonces, pues eso hice, pero no podía. O sea, como leí alguna frase, creo que era de Van Gogh, que la Ujú. mano se me movía más rápido y yo no podía evitar dejar de pintar, de dibujar en cualquier momento. Tanto así que me gané ese apodo en la universidad, el pintor, así me llamaban. Hay personas Ujú. allá en la universidad, profesores que hasta me llaman así, compañeros que ni sabían yo cómo me llamo, todo el mundo decía el pintor. Y, y pues eso de que me llamara de pintor empezó como a cobrar fama hasta que algunas personas me preguntaron, venga, ¿en serio usted de verdad pinta? Y yo, claro, tal. Y así empecé otra vez, como que me empezaron a hacerme encargos y empecé nuevamente a pintar, ya como eran cuadros que obviamente me memoraba toda una vida porque estaba estudiando y tenía que apartar poco tiempo para pintar, pero al final lograba terminarlos y entregarlos. Y no, definitivamente llega el punto en el que concluí que para mí la pintura es lo mío. Terminé la carrera, trabajé en algunos proyectos de la carrera, pero siempre la pintura estaba ahí, siempre. Yo tenía que estar pintando, exploré muchísimo por mi cuenta, otras técnicas, pero siempre tenía que pintar. Y el desnudo era un tema que estuvo ahí, eh, incluso confieso por lo menos que en mi Ajá. trabajo, como yo trabajé mucho en campo como biólogo, Ujú. eh, aproveché algunos momentos para poder también hacer sesiones de desnudo en campo. Y eso era material Sí. que me quedaba a mí para pintar, o sea, fotografías que me quedaban. Porque era justamente eso, como tener ese espacio que estaba en medio de la naturaleza, espectacular, que era el tema que yo quería pintar. Ujú. Y lograba convencer a alguna compañera de trabajo o algo para que me posara y así podía tener algo de material para luego llegar a pintar. Y pues Exacto. ahora Bueno, estamos acá, ahora estás ujú, acá así como abuelo de dándole. pájaro.
Ujú. Pero súper interesante toda la trayectoria y todo lo que has hecho. Es un camino muy bonito, muy Ujú. interesante y has dado en el punto clave para entrar en materia con el tema del día, que es el arte del desnudo, que se considera en algunas ocasiones como algún tapujo, pero por Sí, otro lado está bastante. la parte como de la realidad. Y nuestros seguidores te dejaron preguntitas, así que vamos a ir respondiendo las que tengan, las que A ver, vayan saliendo, las pueden ir ujú. dejando Ya para para eso que nuestro estamos. invitado, sí, sí, claro, Ujú. para que nuestro invitado las pueda responder. Una de las preguntas que nos dejaron es, ¿cuáles son las características del desnudo artístico dentro de este arte que tú realizas? ¿Qué debe de tenerse en cuenta para que un artista sea considerado artista de desnudo artístico? Valga la redundancia. Pues, ¿qué se debe considerar? Pues, valga la redundancia, el trabajo que se va a pintar es una figura humana desnuda o semidesnuda también, porque a veces los velos también hacen parte, aunque no esté la figura totalmente expuesta, pero el velo, la transparencia, le da cierta seguridad a la modelo o al modelo, de alguna manera, porque aunque sabe que se ve todo su cuerpo, el hecho de sentir algo de prenda encima como que la de sentir de cierto modo segura para posar. Y pues Total. eso es lo que se tiene en cuenta. Sí, o sea, que haya un cuerpo desnudo que es el que uno está trabajando, retratando, observando para poder pintar. Y pues creo que es. Eso es lo más importante. Ujú, Por acá otra preguntita es, bueno, va ujú. relacionada a lo mismo. ¿Qué hay que hacer para ser artista del desnudo? ¿Qué elementos se deben de tener en cuenta? Y esta persona la hace referente a los materiales, aparte del material humano, Mm, ¿qué se debe de ujú. tener? Bueno, en mi caso como pintor, pues los materiales, eh, las pinturas como tal, bien sea en qué se va a trabajar, si va a ser óleo, si va a ser acrílico, y algo indispensable, o por lo menos como yo me tomo tanto tiempo para pintar, y uno no puede tener al modelo días enteros en la misma posición. Yo trabajo mucho con la fotografía. Ujú. Y como a mí me gusta tanto el desnudo en paisaje, entonces lo que hacemos es más que todo eso, de ir a algún lugar, eh, que la persona como que se compenetre con el paisaje en el que está, que pose con esa, o sea, que no sean poses como artificiales o fingidas, sino que sea como algo natural. Entonces, y lo que hago más que todo es eso. Vamos, realizamos varias sesiones, bueno, una sesión, varias fotografías. De esas fotografías, pues miramos, o miro, yo que soy el que la voy a pintar, cuál es la que me gusta y ya teniendo la fotografía, o a veces hago una composición. De pronto en esta fotografía me gusta la expresión que tuvo, en esta me gusta como la forma como puso el cuerpo, pero las manos o los pies no me gustan, entonces en cambio en esta sí. Y a veces hago como ese collage de todas las fotografías que tomamos, el paisaje, en fin. Y ya teniendo eso, pues empiezan a pintar. Y bueno, ahí ya sé en qué material va a pintar, si va a ser un dibujo con lápiz de colores, si va a hacerlo en pastel, si lo va a pintar en acrílicos, ya es dependiendo de lo que vaya a realizar. Así es. Y llegando al fondo del tema de hoy, Ujú. que es si es un tapujo o es Hmm. una realidad, tú como artista, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo das a entender? ¿Cómo creas esa conciencia frente a este arte que es tan bonito y que es poco entendible? Bueno, hay varias cosas. A veces es complicado porque precisamente la desnudez tiene muchas facetas. O sea, eh, así a primera instancia la gente lo ve como algo más, como con morbo, como que lo ve como muy ligado al sexo, como que eh, a veces eso genera de cierto modo inseguridad, como que un hombre o dos personas por allá solos en el monte, desnudos, o uno de ellos desnudo, o sea, como que ya dejan volar la imaginación y se imaginan que la connotación es totalmente sexual. Y no, a mí me gusta es apreciar esa perfección en la figura. Bueno, y cuando digo perfección en la figura no me refiero a que tiene que ser un top model así, o una mujer 90 60 90 o el hombre, mejor dicho, Mr.
no, sino esa naturalidad, de alguna manera. Me Exactamente, gusta más. porque, sí, maestro, perdón, Ujú. porque muchos me preguntan como modelo desnudo artístico, Diana, ¿es que uno tiene que ser 90, 60, 90 para poder posar como desnudo artístico? ¿No? Y eso es algo que justamente también, sobre todo con las mujeres, cuando es la primera, porque me he dado cuenta que hay como un cierto choque, como que quieren y a la vez no quieren, porque hay una cierta inseguridad a veces en su propia fisionomía. Tanto así que aprendí que uno no le puede mostrar las fotografías a la modelo mientras las está tomando, porque no sé, hay como una percepción de sí misma a veces que no se sienten hermosas. Y yo estoy mirando detrás del lente y para mí el paisaje con la figura humana es algo espectacular lo que estoy viendo. Entonces, si les muestro, ya se sienten incómodos, ay no, pero ahí no sé, se me ve el gordito, se me ve esto, y a veces ahí se acaba la sesión, inmediatamente ya no, Mm. porque la incomodidad también se refleja muchísimo. Entonces, algo que yo siempre le digo es eso, o sea, la sensación que tiene la persona se va a expresar en la imagen. Si se siente incómoda, si se siente, si no tiene esa tranquilidad para posar, eso va a salir. Y pues no, así no se puede trabajar. La idea es que haya una correspondencia entre el modelo y el artista que va a realizar la obra, de manera que pueda también eso, porque eso se va a expresar de alguna manera en el resultado de la obra. Entonces, siempre me gusta eso, que sea una persona con la cual podamos también conversar. Mientras vamos al lugar, por lo menos, aprovechamos para hablar, hablamos de muchas cosas, ya cuando llega el momento, eh, también eso, que la persona esté relajada. No siempre va a tener que estar desnuda, dependiendo también de normalmente llevamos como algunas prendas de velos como para que empiece a posar. Y, y ya. Y ya. Es que precisamente, maestro, hay mucho tabú frente a este tema. Cuando tú dices, soy artista o yo pinto la anatomía o la figura humana o los desnudos, la gente dice, "Ah, o sea que me va a ver". O sea que, y hay mucho trabajo con las personas en cuanto a que hay mucho falta de confianza en sí mismo, lo que tú decías, mucha Sí, inseguridad, total. una mala visión de cómo se percibe ante el mundo y también como ese pudor moral o religioso o de otra índole como que no, no, es que no puedo mostrar porque es pecado, porque es malo. Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas frente a esas diferentes como trabas que le ponen para entender este arte? Es que el desnudo, de alguna manera, eh, no solamente es el desnudo físico que estaba la persona en ese momento, sino el desnudo también es como estar expuesto. Entonces yo creo que eso también influye bastante. Y bueno, hay una mezcla entre el aspecto moral y el aspecto personal. En la parte personal es eso, sentirse expuesto al estar desnudo, sentir que está totalmente descubierto. Eso juega a favor y en contra, porque algunas personas quieren eso, quieren como tener esa experiencia, poder estar en una sensación de libertad total, pero a la vez entra el conflicto consigo mismo en la parte física, lo que acaba de decir hace un momento. Y bueno, y el aspecto moral también tiene que ver bastante, aunque no sé, en nuestro tiempo creo que de alguna manera ha habido más liberación en ese sentido. O sea, como que es más fácil de pronto hablar con algunas personas y decirle, mire, me gustaría que posara para mí. Y empezamos a hablar, tal y tal. Y como que se puede llegar más fácil. Creo que antes sí era muy complicado, definitivamente. Cuando yo empecé, por lo menos para tener una modelo, no, era una cosa, porque no solo porque, o sea, además de la confianza que tenía que haber entre los dos, era como también ese pudor de, no, pero es que, exacto, me va a ver desnudo, qué van a pensar de mí, si alguien más se entera que yo posee, qué pensará mi familia, mis papás, sobre todo eso. Entonces, esa parte como con la familia influye muchísimo. Entonces, eso me llevó como también a que al principio eh, el rostro de la persona pues no tiene que quedar parecido o a veces que jugaba mucho con la fotografía de manera que el rostro de la persona no saliera al momento de que cuando la fuera a pintar pues ya tenía como ese trabajo así sin el rostro.
Entonces, jugué mucho con eso para también darle seguridad a la persona y decir, bueno, vamos a realizar la fotografía de esta manera. Yo hacía bocetos primero, como decirle, mire, los dibujos pueden ser más o menos así, le explicaba más o menos las poses y poderle dar esa tranquilidad de que no iba a haber como ese rechazo social tal vez de que no, es que esa persona está posando desnuda y es, mejor dicho, es, no sé, un cualquiera, una cualquiera por eso y no. Y es que eso sí es algo que se ve bastante, que el arte de alguna manera es un gusto que se adquiere. O sea, no es algo que, aunque sí nacemos, creo yo, con un gusto por la naturaleza, de alguna manera también eso tiene que irse cultivando. También tiene que ir adquiriendo ese gusto de apreciar. Y bueno, efectivamente, la palabra lo dice, darle precio, darle el valor adecuado a lo que es el arte. Así es, por acá nos dejaban una preguntita, espérate que se me pasó. Bueno, por acá dice, ¿qué consejos hay para las personas que en sesiones de fotos se acomplejan de su cuerpo? Bueno, ahí es complicado, porque por mi experiencia, yo no, o sea, no considero que esté bien presionada la persona, porque precisamente la idea es que la persona también sienta que ese es un espacio en el cual se sienta segura de alguna manera. Entonces, si la persona se siente acomplejada por cómo se vio, uno no puede ponerse a presionar y decir, no, pero mire, está bien, esto no. O sea, pues con las fotografías que pronto alcancé a realizar, por algunas le puedo decir, mire, me gustó esta, pero no en el momento, sino que, bueno, la sesión no se continuó, después le mando las fotografías, algunas las escojo y digo, mire, estas fotografías me parecieron espectaculares. Y eso me ayudó, digo, por experiencia personal, como la persona dice, oiga, sí, me veo bien, me gusta como quedé. Y más adelante ya cuadramos para una sesión en otro momento que ya se seguridad. Porque la idea es esa, que la persona se sienta que es libre, que está relajada, que está en un momento en el cual también pueda sentir esa libertad y sentirse perfectamente bien consigo mismo, que es lo que está haciendo en ese momento. O sea, está desnudando, está exponiéndose y lo que uno menos quiere cuando se está exponiendo así es sentirse como sentirse mal, sino al contrario, porque eso también ayuda como a conocerse de alguna manera a su propio ser. Así es. Maestro, por acá dejaron otras preguntitas y nos decía un seguidor esta semana, ¿cuál es la diferencia con el exhibicionismo? Él decía que si era cuestión de perspectiva, que si era lo mismo o qué le podríamos responder. Mm, yo creo que tiene que ver más como con el contexto en el cual se trata. O sea, en el momento en que estamos trabajando en un desnudo, estamos viéndolo, pensándolo como algo artístico, como algo para admirar, mientras que el exhibicionismo, como que no, la persona está a la fuerza mostrando su desnudez a alguien que no quiere verla. De alguna manera, eso es también la diferencia. O sea, en el desnudo hay un conjunto de partes que todos están de acuerdo, tanto el modelo como el que está pintando o retratando, como el observador de la obra. Que el observador sabe que va a haber un desnudo, es consciente de eso y va a apreciar un desnudo. En el exhibicionismo creo que ahí hay algo forzado, porque la persona que está haciéndolo pues no es consciente de pronto de si la otra persona quiere verlo o no. Y puede hacer sentir a la otra persona mal de ver un desnudo cuando esa persona no lo quiere ver. Creo que esa sería como la diferencia, o sea, el acuerdo entre las partes, que haya esa comunión o se rompe esa comunicación de alguna manera. Así es. Saludo a todas las personas que van llegando, que nos van dejando ahí su manito arriba. Dejen sus preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Él con mucho gusto nos va a contar acerca de su experiencia, de esas anécdotas, porque tiene muchas anécdotas referente a este arte tan bonito. Y por acá están dejando preguntitas y saludo por acá a Yasmín Cáceres también que se une a la transmisión. Dice, por acá, dice, ¿cuánto tiempo tarda en tomar fotos y realizar el arte o dibujo? Bueno, la sesión de fotografía también depende de lo que uno vaya a hacer. Por ejemplo, hay un cuadro que realicé, que es justamente el que tengo allá al fondo, ¡Wow! ¡Qué lindo! que ese cuadro, ese fue un estudio de anatomía
bastante complejo. Tenía una idea en mente que quería realizar. La pose es compleja, ¿sí? Y para realizar ese cuadro hubo varios modelos que me posaron, no fue una sola. Entonces, ¿por qué fue eso? Como que de alguna manera es una composición de cosas que me parecía agradable de ver en cada una de ellas. Y entonces lo que hice fue eso, póseme y empecé. Pero las poses pues eran cortas, de cada una era lograr la pose y ya. Ya al momento de realizarlo pues está toda la ardua labor del tiempo, de componer, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, cada modelo pues no tampoco no posó demasiado tiempo, porque la idea era fija, quería ese cuadro. Ya cuando es por lo menos algo en paisaje, eh, puede durar varias horas porque mientras hacemos un recorrido por el lugar, una quebrada, entonces ahí el tiempo también que se demora es más. Y bueno, ya al momento de realizar la obra, si normalmente este tipo de obras de desnudo las he realizado es en óleo, y con el óleo pues yo trabajo en la técnica de veladura, que vamos aplicando una capa, espera que seque, aplica la siguiente, y espera que seque, y aplica la siguiente, y eso hace que el cuadro demore bastante, porque el óleo para darle un correcto secado tiene que uno estar seguro que la capa que ha secado no esté solo seca superficial, porque eso me puede dar un efecto, puede dañar la obra. Entonces, eso hace que el cuadro como tal sí pueda demorarse un mes o más, a veces más, bueno, mucho más. Solamente se demora uno mucho más de ese tiempo pintando un cuadro en óleo. Pero sí, eso es más o menos como la idea. El cuadro como tal tiene un tiempo, la fotografía puede ser algo muy corto. Ya si es un ejercicio de dibujo en natural, por lo menos, ya es otra cosa. Ya es tener el modelo ahí quieto tanto tiempo mientras uno está haciendo el dibujo y el resultado es inmediato. Termino el dibujo y ya el modelo puede ver cómo quedó. Eso ya es cuestión de, pueden ser 5 o 10 minutos, a veces una hora. En ese caso sí hay que hacer pausas. Decirle al modelo, bueno, uno primero hace unas líneas generales para tener la pose como tal, hace unas marcas y ya empezamos a trabajar con descansos. Posamos unos 10 minutos o 5 minutos, un descanso, luego otra vez como a la misma pose y así hasta que uno puede, pero en ese caso es cuando uno quiere hacer un dibujo ya más elaborado. Si son solo un ejercicio boceto, pues ya son poses cortas y cambia la pose y otro dibujo y así. Entonces depende también de lo que uno vaya a realizar. Si es el cuadro como tal, pues tiene un tiempo. Si es dibujo, pues en ese caso es el modelo que tiene más tiempo que estar quieto. Si en cambio una fotografía, pues es una foto y otra pose y otra foto y así. Así es. Por acá está muy participativo online y nos deja una pregunta y es, ¿cuál es el dibujo o la obra más grande que te gustaría realizar? Que tú digas, wow, sería un honor hacer esto o pintar esto. Bueno, volviendo otra vez a la idea de cuando comencé, algo que para mí fue admirable fue una obra que se llama La Danza, si no estoy mal, de Óscar Rodríguez Naranjo, que es un tríptico, son 3 cuadros, pero son así murales, son gigantes. Entonces, eso sería así como lo más monumental que me gustaría hacer, como de alguna manera hacer una especie de se me escapa ahorita la palabra, pues de rendirle un tributo Exacto. a Oscar al hacer una obra más o menos simulando ese tema de la danza. Eso sería así como lo más eh, grande que en este momento se me ocurre que me gustaría hacer. Ujú. Frente a este arte del desnudo, ¿cuál ha sido o qué es lo más difícil de hacer este trabajo? ¿Qué es lo más difícil? Convencer a un modelo que no ha posado. Y ahí va la siguiente O sea, pregunta. ¿Cómo haces tú como artista para crearle esa ujú. conciencia, ese amor? ¿Cómo haces para quitarle esos miedos? ¿Cómo decirle, oye, tranquilo, vamos a mostrar arte, tú vas a hacer un instrumento, de ese Ujú. arte? Mejor dicho, cuéntanos un poquito antes de Ujú. seguir leyendo las preguntas. Bueno, eso es complicado porque no todas las personas son iguales, no toda persona ve las cosas de la misma manera. Entonces, con algunas personas ha sido más fácil de pronto decirle, quiero que me pose, y la persona como que en un momento, pero ya viendo lo que uno pinta, viendo la obra, entonces
quiere de alguna manera también ser retratado. Entonces, ahí el juego más está en como que la persona, aunque quiere ser pintado, sienta esa tranquilidad para posar, ¿sí? Pero yo la verdad no soy de insistir demasiado, eso sí lo tengo que reconocer. Si quiero pintar a alguien, pero veo que esa persona no se siente cómoda en la idea de ser pintado desnudo, tampoco me pongo a insistir, porque es como si estuviera de alguna manera vulnerando, violando también su perspectiva. Y eso es complicado porque hay una idea ya como ese tabú que se tiene de alguna manera. Y, y es algo que uno no puede llegar a romper en la persona tan fácilmente, porque tiene que ver mucho también con la crianza, con las perspectivas de religión, en fin, hay muchas cosas que influyen ahí. Y es algo que a veces me parece complejo, porque, o sea, cómo desde la religión se ha llevado al tabú del desnudo, cuando si uno se pone a leer el libro sagrado, ve que al principio estaban desnudos, o sea, había como Ujú. el relato habla de eso, como que estaban desnudos y no se avergonzaban, no había esa vergüenza. Entonces, desde mi perspectiva en la lectura, en esa lectura, como que la vergüenza no es algo que impone la religión en sí, o bueno, o es algo que impone una religión, pero como unas pautas, pero que no deberían estar ahí. O sea, como que el mismo ser humano se creó esa vergüenza en sí mismo y la establece ahí, cuando es algo que no debería ser, cuando es Ujú. algo que debería ser natural la desnudez. Es- Exactamente. Por acá nos están mandando saluditos y triste colectivo. Perdón si pronuncié mal. Ujú. Le ha preguntado a las modelos o los modelos qué es lo que le atrae de posar al desnudo, el hacerlo algo diferente, la sensación de libertad, el verde dibujados, pintados, ¿qué lo motiva? Te preguntan. Bueno, como digo, cada persona también tiene su manera de ver las cosas. He trabajado con modelos que trabajan como modelos